Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión, siempre agradeciendo la atención que nos dispensan. Hoy tenemos como invitado a un dinámico dirigente político. Se trata de Luis de León, maestro de generaciones, a pesar de que él no es un hombre de tan avanzada edad, pero comenzó muy temprano sus estudios, su militancia política, y es el máximo titular del movimiento. Ya usted sabe, yo le digo a veces de que Fuerza Bochista, y yo a veces bromeo con él y le digo, si le hubieras puesto Fuerza Leonelista y Fuerza Danilista, hubiera ocupado en lugar de una subsecretaría o un ministerio o un viceministerio, pues hubiera estado en la primacía de esas instituciones. Bien, de inmediato vamos a dialogar con este dinámico dirigente político que, por cierto, me lo imagino, porque así como él es el titular y el fundador del movimiento Fuerza Bochista, también fue de los primeros que se inscribió en el Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto, el día 15 de este mes cumplió medio siglo de su inicio en las lides políticas dominicanas. ¿Cómo la pasaste, Luis, en este 50 aniversario de tu amado Partido de la Liberación Dominicana? Gracias, don Mario Emilio. Primeramente, permítanos decirles que es un gran honor ser invitado de Vertientes de Opinión, y aprovecho para dar un saludo efusivo a todo su público y desearle una feliz Navidad. Gracias. Ciertamente, como usted dijo, durante esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana ha conmemorado el 50 aniversario de nuestra organización. Es decir, el PLD fue fundado un 15 de diciembre del año 1973. Quien habla también es fundador del PLD. Yo vine en la delegación de Montecristi, mi provincia natal, la tierra de Manuel Aurelio Tavares Justo, y participé de la fundación del PLD. Ahí conocí por primera vez al gran líder y maestro de la política, del arte, de la ciencia, de la cultura y de las letras, el profesor Juan Bosch. Se trató de un acontecimiento en el marco de una etapa en que la República Dominicana vivía en el contexto de la Guerra Fría, en situaciones que se estaban produciendo en el mundo, como la Guerra de Vietnam, la llegada de Francisco Alberto Camaño de Ño en ese febrero de 1973 y otras situaciones que se daban. Y en efecto, el Partido de la Liberación Dominicana, después del profesor Juan Bosch abandonar con un grupo de dirigentes el PRD el 18 de noviembre de ese mismo año, se fundó, se estableció mediante la convocatoria de lo que él denominó el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, que dio nacimiento al PLD. Y recuerdo al profesor Juan Bosch en aquel discurso histórico donde él manifestó que el PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Y debo decir que ahí se enarboló, dijo,
dijo las palabras Dios, patria y libertad, que quiero presentarla ahora en el programa, en esta pequeña tabla donde están los nombres sacrosantos de Dios, patria y libertad, que precisamente forman parte del preámbulo de la Constitución Dominicana, el lema Dios, patria y libertad, y que fue el lema que Juan Pablo Duarte acuñó, ¿verdad?, en aquel histórico juramento trinitario, donde él escribió las palabras de Dios, patria y libertad, que aparece precisamente en la bandera dominicana, Dios, patria y libertad. Y ciertamente durante esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana en todo el país, desde hace 15 días, viene realizando conferencias, paneles sobre el origen del partido, temas diversos, la ideología del partido, el origen, el contexto social, los métodos establecidos por el partido, los conceptos de carácter patrióticos, sociales, que utilizó el profesor Juan Bosch para fundar el PLD, los emblemas universales que utilizó el profesor Juan Bosch para fundar el PLD, etcétera, etcétera. Y en esta misma semana asistimos el pasado viernes, el jueves tuvimos una misa en la iglesia San Antonio de Padua, donde asistió la gran parte de la dirigencia del comité político y del comité central, entre ellos el presidente del partido y expresidente de la República, Danilo Medina, el secretario general Charlie Mariotti, y una constelación de dirigentes entre los cuales estábamos también nosotros. Debo manifestar, como lo dijo usted ya, y en el PLD, donde estamos cumpliendo 50 años de militancia activa en la política, y en el PLD fundamos nosotros una organización de carácter doctrinario para emular los principios, los valores del profesor Juan Bosch, la fuerza bochista del PLD, que está cumpliendo 25 años porque fue fundada en Capotillo, Loma de Cabrera, la línea noroeste. Fue fundada en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que encabezó el presidente Leonel Fernández. Y fundamos esa fuerza bochista para elevar los valores de ética, los valores de honestidad, ético, moral, democráticos, los valores educativos y culturales del profesor Juan Bosch. Y así hemos sido reconocidos nosotros dentro del PLD en la dirección de acuñar, de tomar la bandera del bochismo en los valores que tienen que ver con esos principios, con esa ideología espiritual, social, cultural, educativa, política, etcétera, etcétera. El viernes de la semana pasada debemos comunicar a su público que el PLD inició el viernes pasado, viernes 15 de diciembre de este año 2023, precisamente se cumplieron los 50 años de fundación del PLD, que fue un acto que se efectuó en los llamados, lo que existían, salones fiesta deluxe, que estaban en la Winston Churchill, casi esquina Gustavo Mejía Ricard, de aquí de la capital de la República. Bueno, y el viernes pasado se realizó en la Casa Nacional del PLD el izamiento de bandera con toda la dirigencia del partido a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana asistimos al altar de la patria, donde están los restos de los próceres fundadores de la República, encabezado por el líder trinitario, como lo llamó el profesor Juan Bosch, Juan Pablo Duarte. Y fuimos ahí a llevar una ofrenda floral a estos tres padres fundadores de la República o padres de la patria. Después, a las 10 de la mañana, efectuamos un acto en la Casa Nacional, en el salón de acto que lleva el nombre de Bienvenido Sandoval, un dirigente histórico, constitucionalista, porque peleó en la Revolución de Abril
de 1965 y un militante del PLD, seguidor del profesor Juan Bosch. Y en esos actos hubo una evaluación panorámica sobre el PLD en su medio siglo y las contribuciones que ha hecho el PLD a la democracia, a la estabilidad económica, a la constitución de una nación marca país, en la conectividad con el mundo exterior, con China, con Cuba, con Venezuela, con todos los países que tienen ideologías, ¿verdad?, de diversidad en el mundo entero, con el mundo asiático, con Palestina, etcétera, etcétera. Bien, yo recuerdo como si fuera hoy la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Yo era director de prensa de Reintel y en el staff de esa dirección estaba Augusto Obando, que era colombiano, pero naturalizado dominicano, con hijos dominicanos. Y él también era redactor del Listín Diario y me llamó a casa a eso en horas de la tarde y me dice, ¿supiste? Digo yo, ¿qué? Oh, que Bosch renunció del PRD y fundó un partido. Ajá, el profesor Bosch. Entonces, mi querida esposa Ibelice, Ida Destiempo, me dijo, ¿qué pasa con mi partido? Porque ella era PRDista, como es natural. Y entonces cuando yo le expliqué, pues estuvimos hablando mucho rato con Augusto Bando por teléfono. Él hizo una buena reseña acerca de esa decisión tomada por el profesor Juan Bosch. Andando el tiempo y ya fallecido ese gran hombre, gran escritor, un gran ser humano como fue Juan Bosch, ¿qué te dice a ti en cuanto a que si hubiera permanecido quizás en el Partido Revolucionario, ¿tú crees que entonces hubiera sido presidente de la República? Estuvo a punto, pero no lo logró. Bueno, don Mario Emilio Pérez, usted sabe que el profesor Juan Bosch fue derrocado por el gobierno norteamericano y por la cúpula oligárquica de los sectores fundamentales aquí de la República Dominicana, entre ellos la Iglesia Católica y la oligarquía. Y después del haber del golpe de Estado, como consecuencia del golpe de Estado, usted sabe que se produjo la Revolución de Abril de 1965. Y esa Revolución de Abril, después que triunfó, vino la ocupación de los Estados Unidos. Unos 42.000 marinos norteamericanos ocuparon el país. Entonces la guerra pasó de ser una guerra intestina a ser una guerra entre dominicanos. Se convirtió en una guerra de liberación, de transformación, de liberación. Y entonces, de ahí, la figura estelar, extraordinaria, grande, del hoy héroe nacional Francisco Alberto Camaño Deñó, en ese entonces coronel, quien tuvo la batuta de dirigir la revolución por la desocupación de las tropas norteamericanas. De hecho, ya usted sabe que se fue a unas elecciones, se convocó a unas elecciones en donde los dos candidatos eran él y el expresidente Balaguer. Pero el profesor Juan Bosch tenía claro que salido de una revolución de abril, de una ocupación, los norteamericanos no iban a permitir que él volviera de nuevo. Ellos se opusieron rotundamente. Y fue tan así que de cara a las elecciones del año 1990, cuando fue la oportunidad que tuvo el profesor Juan Bosch de ser presidente de la República desde el PLD, tampoco lo permitieron. Es decir, yo considero, desde el punto de vista como educador, como político, sociólogo, creo que era difícil que ya los norteamericanos en ese tiempo tenían una actitud
una actitud, ¿verdad?, preconcebida contra el profesor Juan Bosch. Y él llegó a manifestar y llegó a escribir que el hecho de él ser antiimperialista y haber participado en numerosos procesos internacionales, como fue, por ejemplo, el de él participar procurando la paz de la guerra de Vietnam, ¿verdad?, en los años 70. Todo eso y constituirse en el líder de un nuevo partido que procuraba la liberación nacional, que se identificó con todos los movimientos progresistas de América Latina y del Caribe. Todo eso prácticamente imposibilitaba que el profesor Juan Bosch fuera presidente de la República, o desde el PRD, como plantea usted, o desde el PLD. Desde el PRD era prácticamente ya dificilísimo, porque lo quedó demostrado cuando participó, cuando las elecciones después de la guerra, que terminó un 3 de septiembre de 1965, y se convocaron elecciones para el año siguiente. Y sin embargo, usted vio cuáles fueron los resultados. Es decir, los norteamericanos impusieron al doctor Joaquín Balaguer, y todos en el país no había un ambiente de elecciones libres, sino un ambiente de imposición. Bien, yo, claro, cuando dije que si Bosch hubiese permanecido en el Partido Revolucionario Dominicano, me refería a la aspiración que él estuvo mucho después, desde el Partido de la Liberación Dominicana, pero así como Antonio Guzmán, Hipólito Mejía y ahora Luis Abinader, provenientes del Partido Revolucionario Dominicano, fueron presidentes. Yo pienso que si Bosch hubiese permanecido en el PRD, hubiera sido electo en uno de esos procesos, ¿verdad?, que se produjeron comiciales, pero desde el Partido de la Liberación Dominicana, que por lo menos en la práctica, en la teoría, lucían con una tendencia izquierdizantes, eso fue un factor, desde mi punto de vista, determinante para que no lograra una segunda presidencia. Bueno, usted sabe que el profesor Juan Bosch, después de la Revolución de Abril de 1965, escribió un libro que usted lo conoce muy bien, Crisis de la Democracia en América Latina, de la Democracia de América Latina en la República Dominicana. Y usted sabe que Juan Bosch, a partir de entonces, viajó a Europa, ¿verdad? Vivió en Benidorm, España, ¿verdad? Usted lo sabe todo eso. Claro. Juan Bosch hizo produjo un salto, se convirtió en marxista a partir del golpe de Estado y todo lo que, porque él fue una experiencia para él dramáticamente sorprendente, el golpe de Estado y la posición. Y esa posición venía porque usted sabe que Juan Bosch era un hombre amigo de Cuba, amigo de Fidel Castro, había triunfado ya mucho antes, en 1959, en la Revolución de Abril, la Revolución Cubana. Y usted sabe que ellos acusaron al profesor de comunista, de que venía a instalar aquí en la República Dominicana un régimen de carácter comunista. Estaban prejuiciados contra él. Y Juan Bosch, al dar ese paso de constituirse marxista, también fue un paso de avanzada que lo alejaba de la posibilidad de que él fuera electo en el mismo PRD, presidente de la República. ¿Qué opinas, Luis, en cuanto a las posibilidades electorales para los comicios del año próximo de esa llamada Alianza Rescate República Dominicana? Porque tú has visto que las encuestas de firmas reputadas colocan a Abinader
con posibilidades de ganar la reelección en la primera vuelta. Sí. Bueno, la formación de la Alianza Opositora Rescate RD, siempre reivindicamos eso, y lo digo a propósito del 50 aniversario del PLD y el 25 aniversario de la Fuerza Bochista. Respondió a una propuesta nuestra en la dirección de la unidad del partido. Nosotros hicimos todo un esfuerzo antes de que se dividiera el partido para que los dos liderazgos principales, el de Danilo y Leonel, se pusieran de acuerdo. Y dijimos que si no se ponían de acuerdo se iba a dividir el partido y que iba a salir del poder. Todo eso ocurrió. Y nosotros replanteamos nuestra condición de candidato aspirante a la presidencia de la República en la consulta interna del PLD. En los recorridos que hicimos por todo el país, planteamos tanto al PLD como a la Fuerza del Pueblo la necesidad de que la fuerza bochista se uniera. Y en efecto se posibilitó eso, lo que se llama la Alianza Opositora Rescate RD, donde está precisamente el PRD. Son fuerzas de carácter bochista, porque el PRD fue fundado por el profesor Juan Bosch. Y en el PRD, después de la salida del profesor Juan Bosch, el PRD, el liderazgo fue el de Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, discípulo del profesor Juan Bosch. Aunque se dividieron, sin embargo, hay que decir que el liderazgo de Peña Gómez estaba muy influenciado por las enseñanzas del profesor Juan Bosch, independientemente de que él tomó otro rumbo. Bueno, la Alianza Rescate RD está viviendo uno de los momentos más importantes para la democracia de la República Dominicana, por el hecho de que al caerse las expectativas de la actual gobernabilidad del presidente Luis Abinader, se ha formado la Alianza Opositora Rescate RD como una tabla de salvación para buscar una alternabilidad en la gobernabilidad de cara a las elecciones del próximo año, elecciones municipales, congresuales y las elecciones presidenciales. Y debemos manifestar a su público de vertientes de opinión que esta alianza ya hizo un primer acuerdo de alianza, un primer acuerdo para los cargos de alcaldes y regidores en todo el país. Y de hecho ha avanzado con incluir legisladores, diputados y senadores en todo el país. Está abierta la posibilidad de hacer más acuerdos en el caso legislativo. Y también hizo un acuerdo para ir a la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral, sobre la base de que el que saque quede en primer lugar hacia una segunda vuelta, los demás que queden segundo y tercer lugar, bueno, tendrán que apoyar el que quedó en primer lugar en una primera vuelta, independientemente de primer lugar. Cuando digo primer lugar es más votos superiores a las dos organizaciones. Y en estos momentos, en este pleno diciembre, todo el ambiente que hay, el entusiasmo que se mira en todo el país, es que esta alianza opositora va a dar una demostración en 18 de febrero, en las elecciones municipales, una demostración primero de que va a batear para doble vuelta, es decir, la victoria de las elecciones municipales va a garantizar que ahí quedarán prácticamente ganadas las elecciones de la Alianza Opositora RD. La segunda parte que usted plantea respecto a las encuestas, bueno, es necesario decir que las encuestas están fallando en América Latina, en los procesos electorales y europeos han fallado las encuestas. Pero las encuestas que se están haciendo generalmente, tanto en América Latina como aquí mismo, han dejado de ser instrumentos científicos de investigación para generar un dato creíble, un dato potable, un dato de gravedad política democrática. Y son encuestas que son
mayormente tienen el factor económico financiero, está influenciando por encima de que sea una herramienta científica que se constituya en un elemento que lleve luz al pueblo o que le exprese al pueblo cómo andan las simpatías políticas. Y ciertamente hay que decir que con la situación que hay en el país, la situación de alta inflación, el pueblo dominicano, la sociedad, ha retrocedido respecto a la alimentación, porque gran parte del pueblo, de barrios populares y comunidades del interior del país, no tienen acceso a lo que decía el profesor Juan Bosch, las 3 papas calientes al día, por el hecho de que la crisis está castigando al pueblo. Los mercados están realmente, mercados o supermercados o colmados, los precios no solo de los artículos de primera necesidad, todo ha subido. Y a eso hay que agregar el debilitamiento, la caída de los principales servicios fundamentales del país, como son la energía eléctrica, los apagones, el aumento de la tarifa de la energía eléctrica, el tema del agua, el tema del endeudamiento externo, más de 30.000 millones de dólares en la presente gestión de gobierno. Se ha tomado entre ellos un préstamo como el de Aerodón, que ha producido en el país un pandemonio, ¿verdad? Con este préstamo que se ha tomado. Bueno, y están también los problemas que tienen que ver con la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la improvisación. Todo lo que se está produciendo en el país genera preocupación. ¿Serán estas unas navidades de alta reflexión de cara a las elecciones del próximo año 2024? Reflexión en el sentido de que siempre la Navidad es un reencuentro en la familia, entre todos los sectores, y se dan sus metas. Nosotros creemos que el pueblo, la familia dominicana, los diferentes sectores sociales tomarán en este mes de diciembre, en este mes histórico en que conmemoramos el nacimiento del hombre que cambió la humanidad y partió la historia en 2 partes, antes y después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que queda claro que la alianza opositora Rescate RD está ahora sembrada en el corazón del pueblo y de la sociedad como una alternativa de bandera para generar una alternabilidad a la nación dominicana y evitar que el país se vea en confrontaciones de carácter política o que se pierda la institucionalidad del país. Bien, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que Vertiente de Opinión se transmite los domingos de 9 a 10 de la noche a través de la frecuencia 6 del Canal del Sol, tanto en el sistema Claro como de Altiz. Y si usted no puede ver, por ejemplo, esta interesante conversación con Luis de León, un maestro de práctica que vemos en el programa de los profesores en el canal 6, Canal del Sol, diariamente, y Luis de León participa de manera destacada en ese programa. Usted no puede ver esta comparecencia de este destacado político, profesor y comunicador, pues usted va a YouTube, escribe Vertiente de Opinión y de inmediato verá esa comparecencia por tiempo indefinido. Volvemos. Bien, continuamos dialogando con el profesor máximo líder del movimiento Fuerza Bochista del Partido de la Liberación Dominicana. Luis, ¿qué piensas tú de que hay un acuerdo, ¿verdad? El mismo nombre lo indica, en la alianza Rescate RD, pero
la circunstancia de que si no gana el presidente Luis Abinader en la primera vuelta, en la segunda vuelta competiría con él el que haya sacado mayor número de votos en esa primera vuelta entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Y yo escuché la sagacidad del presidente del PLD, el expresidente de la República, Danilo Medina, que señaló con la experiencia vasta que tiene en el acontecer político nacional, de que esa alianza no parecería alianza porque tanto la Fuerza del Pueblo, el PRD, como el Partido de la Liberación Dominicana estarían luchando por obtener el segundo puesto. Y entonces ya ahí hay una especie o una posibilidad de división o de debilitamiento de la fuerza electoral. ¿Qué opinión? Bueno, don Mario Emilio Pérez, nosotros tenemos una opinión crítica, una posición política sobre esa situación. En primer lugar, el país está atravesando por una crisis social, es una crisis también mundial. Hay una crisis en el mundo después de la pandemia, el mundo en la guerra, el mundo ahora lleno de incertidumbre, porque esa guerra que hay en el Medio Oriente entre Israel, un exterminio, eso no es una guerra, el exterminio de Palestina, que el primer ministro de ese país, que es el presidente, se ha propuesto, ¿verdad?, eliminar al grupo terrorista Hamas. Bueno, ya han muerto más de 18.000 personas, entre ellos más de 10.000 niños, niños, mujeres y envejecientes. Algo tétrico. La humanidad está asistiendo a una situación, porque antes la guerra se oía la guerra, pero ahora la humanidad ve los acontecimientos a través de la tecnología. Eso crea problemas de salud mental, creo, en la misma humanidad. Los problemas de salud mental tienen que ver también con los avances y con el uso de la tecnología, al ver dramáticamente los acontecimientos trágicos. Bueno, y entonces el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD, que han hecho un acuerdo o pacto de alianza para generar una alternabilidad, que don Mario Emilio, yo planteo que eso debe ir más allá de las elecciones del próximo año, porque la República Dominicana se hace cada día más, se hace cada día ingobernable. La República Dominicana, con la presencia de la injerencia extranjera, la penetración cultural, la inversión de valores que hay, cada día se generan situaciones de crisis. El país está muy influenciado por el consumo de drogas, el narcotráfico y una serie de situaciones que se están dando en la misma sociedad. ¿Qué resulta? Para dirigir el país hay que dirigirlo desde una óptica bochista. Hay que volver a Juan Bosch en sus valores, en sus principios, en su decisión de sacrificarse por la nación, su decisión de emular a Juan Pablo Duarte con la rendición de cuentas para que no haya corrupción, para combatir siempre la corrupción, en su decisión política de poner en primer plano al pueblo. Él decía, nadie sabe más que el pueblo. La gran riqueza de una nación está en el pueblo. Bueno, y él decía, la soberanía del pueblo es la que vale. En ese sentido, nosotros de cara a esas elecciones estamos lo hemos planteado críticamente, que el poner los intereses de las tres organizaciones por encima de la voluntad del pueblo es apostar al fracaso. Poner en primer plano, en primer lugar, los intereses de yo querer ser presidente, ser esto, ser yo aquello, es realmente caer en la encerrona del adversario. Nosotros creemos y pensamos y reflexionamos profundamente que la Alianza Rescate RD
debe prepararse para participar en una primera vuelta electoral, decidirse y llevar un candidato de cara a una primera vuelta electoral. Porque lo que estamos viendo en el gobierno del presidente Luis Abinader, estamos viendo mucho fundamentalismo, estamos viendo autoritarismo, porque se quiere la reelección, propiciar la reelección, truene, llueve, vente, imponer la reelección a como dé lugar. Y hay que evitar, con la situación de crisis que vive el país, la situación social de desconcertación, de incertidumbre que vive el país, hay que evitar una confrontación o una situación que haga que la República Dominicana pierda lo más sagrado que tiene, la paz política, la estabilidad, diferente a esos pueblos de América del Sur y América Central, que viven interrumpiendo los gobiernos, que por nada se confrontan. Pero la República Dominicana, después de la Revolución de Abril de 1965, no ha tenido problemas de confrontación. Tuvo situaciones breves, cuando el abril del expresidente Jorge Blanco, abril 1984. Y bueno, y cuando el presidente Balaguer, que se recortó el periodo, pero todo se resolvió por consenso, no pasó de ahí. Hay que evitar, y por eso nosotros creemos que la Alianza Rescate RD debe prepararse no para quererse imponer ellos como tales, porque aquí lo que vale, no, lo más importante no es ser diputado, senador o ser presidente de la República. Aquí lo que vale es que los que aspiren a presidente se sometan a la voluntad del pueblo. Y el pueblo precisamente lo que quiere es que esta situación que tiene encima, poder salir de ella. Y es el pueblo el que está planteando una unidad de acero, una unidad firme, una unidad patriótica, una unidad por el sacrificio del país, de la nación, para evitarle gastos al país, para evitarle al país confrontaciones, para evitarle al país, para que el país mantenga su estabilidad, su paz. Todos los problemas que se están dando ahora con la necesidad que ve el gobierno de imponer la reelección, todo eso también le mete miedo a la oposición política. Y yo creo que debiera reflexionarse políticamente para, después de las elecciones municipales de febrero próximo, contemplar hacer una cumbre grande en donde estén los presidentes. Danilo Medina, presidente del PLD, Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, Miguel Vargas, presidente, candidatos presidenciales, ¿verdad? Candidato y presidente del PRD, y donde esté también el candidato a la presidencia de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y seguro presidente Abel Martínez, para que reflexionen políticamente en una cumbre alta donde pongan en primer plano el interés del pueblo para mantener este país en paz y en estabilidad política, en garantizar la estabilidad económica y que el país tenga una alternabilidad sin fricciones, sin violencia, sin confrontaciones, porque el pueblo es el soberano según la Constitución. Y si el pueblo lo que quiere es resolver el tema de las elecciones en una primera vuelta, pues eso se da. Y nosotros, que tenemos una militancia crítica en el PLD como fuerza bochista, tenemos una militancia bochista en la cual hemos tenido posiciones en el gobierno y fuera del gobierno, crítica contra el partido, contra la parte de la dirigencia, con los comportamientos, porque el país no da ya para que se quiera seguir inventando. Ponte tú quítate tú para ponerme yo, ahora vuelvo yo para hacer lo mismo, ahora estoy yo, ahora voy yo. No, el país no toleraría, es decir, el 2028, si el país no tiene una solución ahora en el 2024, el 2028, así como Argentina tiene un presidente que ha resultado, el presidente Javier, que fue juramentado en estos días, Javier Milei, así como Argentina tiene un presidente que ha causado
una situación de tensión, de incertidumbre, de desesperación. En Argentina se están viviendo momentos muy terribles ahora, porque es un hombre fuera del contexto político que está apostando a otras cosas. Y naturalmente que todo eso viene dado porque los pueblos se cansan. Si los políticos no son lo suficientemente capaces, inteligentes y se sacrifican y se constituyen en gente que pone el corazón en el pueblo mismo, si los políticos no hacen eso, los pueblos se cansan y así son los pueblos. Se quitan de encima a todo el mundo y ponen a Juan de los Palotes, a cualquiera lo ponen a dirigir. De manera que hay que evitar que el gobierno se vea con situaciones difíciles, que la oposición se vea con situaciones difíciles, porque este es un pueblo que, como decía el profesor Juan Bosch, tenía 3 condiciones. En primer lugar, decía él, era un pueblo hospitalario, expresivo, bueno. En segundo lugar, decía un pueblo inteligente y hasta de inteligencia natural, decía él. Y cuando tiene inteligencia académica, ni hablar. Y sobre todo, decía, un pueblo valiente, que ha enfrentado a todos los imperios, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a España, a Haití, cuando fue un pequeño imperio por aquí. Y ni hablar de este problema de Haití, que no hemos podido tocarlo, donde el presidente Abinader tiene ahora una confrontación terrible. Después de cerrar la frontera, bueno, hay grupos que lo están agitando, la comunidad internacional, para confrontar el país. Estados Unidos, Francia, Canadá quieren confrontar. Ese es otro tema. Ese es otro tema que está ahí en las mismas elecciones. Hay situaciones muy difíciles. De manera que todo esto demanda de unidad patriótica, unidad nacional, unidad partidaria, para poner en primer lugar el país, la nación, el pueblo dominicano, por encima de las aspiraciones, de los deseos, muchas veces deseos desmedidos de los políticos o de determinados políticos. Bien, le agradecemos al licenciado Luis de León, destacado dirigente político, un pedagogo de vasta experiencia, titular del movimiento Fuerza Bochista, que haya aceptado nueva vez venir aquí a Vertiente de Opinión para satisfacción nuestra. A ustedes, nuestros queridos teleaudientes, gracias por la atención que nos dispensan. Esperamos seguir contando con el privilegio de esa sintonía que tanto valoramos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, don Mario Emilio Pérez y su público de Vertiente de Opinión. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.